Pues iniciamos ya el consultorio de bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio. En los próximos minutos vamos a dar respuesta a las dudas que ustedes tengan con sus inversiones. Va a ser en esta primera media hora de la mano de Manuel Pinto, estratega de mercado. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola Rocío, ¿qué tal? Pues como siempre encantado y muchas gracias por invitarme. Bueno, estamos en esta semana un poco más rara de lo habitual. Hay mucha gente que ya está de puente, de vacaciones, de Semana Santa, pero nosotros seguimos aquí al pie del cañón, mirando el mercado, buscando oportunidades y en este caso en el consultorio resolviendo dudas de oyentes. Voy a aprovecharlo primero para recordarles las formas que tienen de participar con nosotros, de intervenir, que serían varias. Por ejemplo, pueden enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: oyentes@capitalradio.es. También pueden llamarnos, el teléfono es el 91 283 33 33. Pueden dejarnos una nota de audio con esa cuestión que nos quieran hacer llegar a través de WhatsApp en el 687 050 600. 687 050 600. Lo primero de todo, vamos a poner un poco el contexto general de cómo está la situación. Hoy hemos visto una jornada positiva en Europa, sobre todo para la bolsa española, para el IBEX 35, que ha terminado con alzas del 2%, mientras estamos viendo mayor moderación en el principal mercado del mundo. A esta hora repuntan los índices, pero lo hacen de forma bastante moderada. El que más está repuntando en torno al medio punto porcentual. Manuel. Sí, bueno, como bien indicabas, al final hoy en Europa pues hemos tenido cara y cruz. Por un lado, signo positivo, el sector automovilístico, que se empiezan a descontar algunas exenciones por parte del gobierno americano, y por otro lado, los datos del sector del lujo encabezados por Louis Vuitton, que ha perdido ese trono de la empresa más valiosa en Europa del sector del lujo en manos de Hermès debido a una caída importante en los ingresos esperados y sobre todo pues muchas dudas respecto al sector debido a la situación de desaceleración económica mundial. Respecto al resto, el IBEX a la cabeza de Europa, encabezado principalmente por el sector financiero, impulsado por los buenos datos del sector en Estados Unidos, que ha conseguido compensar la caída o la parálisis empresarial y de los individuos y las salidas a bolsa y la banca de inversión, el margen de intereses, con unos mejores resultados en las comisiones cobradas debido a la volatilidad de los mercados. Así que el resumen un poco del día nos deja esas circunstancias, con el dólar que continúa debilitándose y otros activos financieros, Rocío, que lo hablamos de vez en cuando, que son el oro y sobre todo, debido a las caídas que ha tenido en las últimas semanas, para mí el Bitcoin como futuros activos a tener una cuenta, a tener en cartera, perdón, de manera diversificada. Bueno, vamos a echarle un vistazo a dudas de oyentes, pero también algunos de los protagonistas del día en la bolsa española. Y uno de esos protagonistas es el único valor que ha terminado en negativo dentro del IBEX, que ha sido Puig. Ha recortado además con fuerza, con claridad, algo más de un 4%. Se ha dejado arrastrar por ese mal tono generalizado del lujo francés. Encabeza Louis Vuitton tras decepcionar con los resultados. ¿Cuáles son los niveles técnicos importantes a vigilar en esta compañía, en Puig? Bueno, como bien indicabas, al final caídas, que ha sido la única empresa dentro del IBEX 35 que ha terminado hoy en negativo, y realmente es que estamos viendo una cotización que desde su salida a bolsa el año pasado pues sigue marcando prácticamente sus mínimos, ¿no? En estas situaciones y en estas circunstancias, pues lo que podemos ver en pantalla es una tendencia de mínimos y máximos decrecientes, un canal bajista en el que seguimos viendo pues una situación, perdón, de la parte baja del canal, en la que seguimos viendo cotizar, y como decíamos, es un sector que nos ofrece muchas dudas porque dudamos que consigan subir los márgenes a pesar de la bajada en la demanda que vemos en los principales en países demandantes de productos de lujo, como son en China, en Estados Unidos y además en Japón, ¿no? Que hemos visto ahora una apreciación del yen que limita a que los inversores o a los ricos extranjeros fuesen a Japón a comprar los artículos de lujo. Y bueno, pues en general no somos muy positivos. A nivel técnico, pues los mínimos históricos alcanzados en torno a los 14 euros, desde luego esa base o esa parte baja del canal son preocupantes, y todo lo que sea perder este nivel
pues va a ser significativo, ¿no? Aunque, bueno, pues podríamos ver que en estos niveles de los 14 euros, si conseguimos, en vez de romper a la baja esa parte baja del canal, si conseguimos recuperar, podríamos marcar un doble suelo que nos dé proyecciones alcistas. Pero de momento, cuidado con puts, no la tendría en cartera, y en caso de tenerla, pues sobre todo si pierde los 14 euros, yo creo que se va más abajo. Venga, vamos con un correo electrónico ahora de un oyente que nos pregunta por IAG. Sería el valor que vamos a analizar. ¿Qué nos dice Antonio? Que tiene posiciones cortas y largas a la vez en IAG y quiere saber cómo ve esta acción. ¿Cuál de las dos posiciones cerraría? No sé qué le parece de entrada esta estrategia en un mismo valor. Yo en un mismo valor no lo veo, la verdad. Yo lo veo, por ejemplo, a mí en el sector financiero que hablábamos antes, pues me gusta más las empresas más ligadas a Europa que BBVA. Es decir, pues por ejemplo, me podría poner largo incluso en Santander, me podría poner largo en una empresa del sector financiero, véase CaixaBank, Bankinter, Santander, como decimos, y corto en BBVA. Yo creo que los aranceles, por ejemplo, en este caso, pues de México, van a suponer al 50% de los beneficios de BBVA, pues un lastre en sus ingresos, y por tanto, pues ahí en ese tipo de estrategias sí cobra, pues yo creo que más sentido, ¿no? Pero entrar largo y corto en un mismo valor, normalmente yo creo que se ha demostrado que no es positivo. Al final las comisiones, el mantener esas posiciones abiertas, pues van lastrando la estrategia, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues al final, pues lo que estamos viendo en IAG, igual que en el resto del sector turismo, han sido caídas significativas en las últimas semanas del consumo discrecional. Al final, cuando hay una desaceleración económica o cuando hay expectativas de inflación en los próximos meses, pues lo primero que se quitan los consumidores es en el textil, es en los restaurantes y es también en los viajes, ¿no? Y esto afecta a IAG, que a pesar de la caída en el precio del petróleo, pues ha tenido esta devaluación. Como podemos ver en pantalla, pues es verdad que ha conseguido rebotar desde retrocesos de Fibonacci 78,6 y ahora mismo pues superando los 2,9 euros por acción. Yo, dentro del sector aerolíneas, creo que es la mejor empresa que se puede tener junto con Lufthansa, ¿no? ¿Por qué? Pues por los datos que hemos visto en los últimos meses, sobre todo en el último trimestre, en ingresos por millas por pasajero, ocupación y la distribución de las rutas, ¿no? Ahora mismo podríamos ver una caída hacia Estados Unidos, pero que se está compensando con subidas, por ejemplo, a Latinoamérica, ¿no? IAG, que tiene pues bastantes rutas a Latinoamérica, igual que Lufthansa a Asia, pues podrían ser beneficiadas. En cualquier caso, en lo que nos atañe al IAG, yo ahora mismo mantendría la cotización a pesar de estas caídas y esta posible desaceleración, y salvo que pierda los 2,3 euros, seguiría estando dentro de la aerolínea. Venga, vamos ahora con dos valores. Un correo electrónico de un oyente, Javier, que nos pregunta por Iberdrola y por Endesa, dos compañías del sector eléctrico nacional, y nos dice lo siguiente: si entraría en estas dos compañías en los niveles actuales, y en caso afirmativo, ¿cuál sería el stop que pondría? Nos dice que las quiere para construir una cartera de ahorro. Luego, son posiciones para pensando en el corto plazo. Manuel. Fenomenal, me gustan las dos. Nosotros somos súper positivos con el sector de las utilities, los ingresos constantes, recurrentes, altos dividendos, que normalmente en épocas de volatilidad funcionan mejor que el resto del mercado. Además, no dependen tanto del comercio internacional como otras compañías, y a la hora de importar gas licuado, por ejemplo, o gas procedente de Estados Unidos, a la revalorización del euro le favorece, por tanto, a estas compañías esas importaciones. En este sentido, Endesa tiene unos ratios mejores que Iberdrola en el sentido de menos deuda sobre EBITDA y menos deuda sobre equity, y por tanto pues puede ser una mejor opción. Pero nos gustan los dos porque Iberdrola en este caso también está diversificado muy bien a nivel geográfico y a nivel sectorial, y nos parece muy interesante. En cualquier caso, niveles de stock que pudiésemos marcar para Endesa entre los 23 euros, 22,9 podríamos marcar, y figura que si comparamos pues muy similar en Iberdrola, en el que creo que a partir de los 14 euros nos podríamos poner un stop. Pero si es para largo plazo, yo mantendría, porque es verdad que puede venir volatilidad, que nos pueda desvirtuar esos stop, y por tanto yo creo que para largo plazo no nos los quitaría, y son empresas, como decimos, que tenemos buenas perspectivas en el corto y en el medio y largo plazo.
Venga, A3 Media, vamos a mirar al mercado continuo español para responder a una de las personas que nos sigue ahora mismo en directo en el canal de YouTube de Capital Radio, que es Lalo, que pregunta si lo podría analizar el valor, porque lo tiene en mente, está pensando en entrar, en incorporarse en la compañía de medios. Bueno, aquí que estamos viendo, pues resistencias fuertes en A3 Media, en torno a los 5,3 euros por acción, resistencias que hemos visto también en 2024, pero que no hemos conseguido superar. Y yo me esperaría porque de momento no ha conseguido ampliar esa zona y por tanto, pues podríamos marcarnos niveles cercanos a los 5,4, bueno, y si ya confirmando la ruptura, 5,5, ¿vale? O sea que yo esperaría a ver si conseguimos romper esos niveles de resistencia en torno a los 5,5 euros por acción y en caso de romperlos, pues para mí sería una compra. Estoy viendo un poquito más en gráfico semanal siguientes niveles porque ya nos iríamos a resistencias en niveles más altos que pueden ser marcándonos los 7 euros por acción. Así que, por tanto, como vemos en pantalla, pues sobre todo, aunque no se vea, lo voy a hacer un poquito más grande, sobre todo si conseguimos romper los 5,5 euros por acción, yo creo que el siguiente nivel que nos vamos es en torno a los 7 euros, así que, por tanto, buena acción en caso de cumplirse estas circunstancias. Otro valor del mercado continuo, que sería en este caso Talgo, nos pregunta por el otro oyente que nos ha escrito a oyentes@capitalradio.es, quiere preguntarle su opinión sobre esta compañía. Dice que la tiene en cartera, que está dentro con algunas pérdidas en Talgo. Manuel. Pues mira, Rocío, aquí no somos tan positivos. Es verdad que estamos ahora mismo en un nivel de soporte importante, en torno a los 3 euros. Aquí podríamos dibujar un hombro cabeza a hombro, aunque no venimos de una tendencia muy alcista, aunque sea pues, niveles superiores a lo que vimos en 2022. En caso de cumplirse esas predicciones del hombro cabeza a hombro, que está haciendo este pullback hasta de nuevo los 3,3 euros por acción, pues nos daría una proyección cercana a los 2,3 euros, que son los mínimos marcados en el 2022. No me gusta, en el caso, no sé si tenía el oyente que nos decía algo, en caso de tenerla, pues Sí, sobre la todo... tiene con algunas pérdidas, nos decía. Pues bueno, yo como digo, pues depende un poco del horizonte temporal, pero hemos dicho ahora Endesa, Iberdrola, empresas de defensa que también nos gustan. Bueno, 2,7 me marcaría un precio de stop para no tener esas pérdidas que pueden llegar posteriormente hasta los 2,3, 2,4 euros por acción. Venga, vamos con más títulos, más compañías. Hay otro oyente que nos pregunta por un precio de compra para Telefónica y de venta para Iberdrola. De Iberdrola ya nos ha dicho que las mantendría en cartera. Este oyente, que es María en concreto, que nos ha escrito este correo, dice que tiene Iberdrola compradas a 12 y quiere entrar en Telefónica. No sé si le parece una buena idea. Bueno, General Telefónica no nos gusta mucho. No nos gusta mucho porque no hemos considerado que el plan estratégico en los últimos meses pues haya sido demasiado agresivo. Yo creo que ha sido pues muy suave las expectativas creadas en Telefónica y ahora mismo estamos viendo desde el 2023 un rango lateral, ¿no? Un rango lateral entre el que podemos ver la cotización de Telefónica, cotizar entre los 4,5 euros prácticamente y los 4 euros por acción, es decir, pues apenas movimientos en el último año y medio del 15%, ¿no? Me esperaría, en el caso de Telefónica, a ver si conseguimos romper estas resistencias de los 4,45, 4,50, mejor dicho, euros por acción. Sabemos los problemas que tiene de deuda, sabemos las limitaciones que tiene de los ingresos, de la generación de flujo de caja. Y bueno, pues por otro lado, pues empresas tecnológicas en Europa que no descartamos que puedan generar grandes contratos, que pueda Europa despertar de ese letargo, como ha pasado con el sector de la defensa y las infraestructuras en Alemania, y que se pueda impulsar el gasto de las compañías tecnológicas. Pero de momento, hasta que veamos circunstancias similares, yo me esperaría hasta que rompiese el alza a los 4,5 euros por acción y en caso de tenerla en cartera, pues sobre todo stop a niveles de 3,75. Hoy con la caída que hemos visto en la firma de lujo francesa Louis Vuitton,
hemos visto que Hermès ha superado a Louis Vuitton como empresa francesa con mayor capitalización en bolsa, después de la caída que ha experimentado hoy, la caída que ha experimentado Louis Vuitton, que al final ha sido del 7,82%. Por técnico, ¿ve mejor ahora las cosas en Hermès? Bueno, estoy justo viéndolo y realmente vamos a dibujar una línea de tendencia, en la cual estamos viendo la cotización soportar la parte baja de este canal alcista, incluso rebotando desde esa parte baja del canal alcista, por tanto, positivos en cuanto a la cotización de Hermès, a pesar de, como decíamos y describíamos antes, el sector en general del lujo, pero desde luego que a nivel técnico, aunque no somos a nivel fundamental muy positivos, a nivel técnico, viendo la cotización, pues no descartamos que en los próximos meses consiga de nuevo superar o rebotar desde esta parte baja del canal y llegue a los 2.857, lo cual sería, pues desde luego, una revalorización importante. Pero como digo, cara y cruz, en el nivel técnico podríamos ver esas subidas. Cuidado que aquí no dibujemos un hombro cabeza a hombro, es decir, en esta tendencia alcista, si empezamos a ver aquí dibujarse un hombro derecho, en esta parte de la derecha, aquí sí que entraría en preocupaciones, sobre todo si perdemos a la baja los 2.150 euros por acción, porque nos estaría dando proyecciones por debajo incluso de los mínimos crecientes anteriores, así que por tanto, pues vigilando esos niveles. Venga, vamos a escuchar, si le parece, una nota de audio de uno de nuestros oyentes, de uno de nuestros seguidores, que nos la ha dejado a través de WhatsApp en el 687-050-600. Hola, buenas tardes. Enhorabuena por el programa y quería hacer una consulta al analista. Estoy pensando entrar en Rheinmetall, la alemana, de defensa. Hoy justamente la he visto superar la resistencia y empieza a entrar en subida libre. ¿Sería buen momento para ingresar en ella o después de todas las subidas que hemos tenido en la defensa en estos últimos tiempos, quizás sea un poco tarde? Si fuera pertinente poder entrar, ¿me podría indicar algún stock interesante para ingresar en ella? Muchas gracias y enhorabuena por el programa. Manuel, ¿este tren se ha pasado, el de Rheinmetall? Yo creo que no. Yo creo que yo sigo confiando en las empresas de defensa. En el caso de Rheinmetall, pues seguimos viendo ingresos a futuro, crecimientos de los ingresos en torno al 30-40% para 2025 y 2026. Yo creo que van a seguir incrementando los contratos a nivel general en Europa y que se seguirá beneficiando de ello. Además, contamos ahora con la huida de los capitales de extranjeros en Estados Unidos. Hay una caída importante la confianza de los principales índices americanos debido a las políticas arancelarias y en general de Donald Trump y la debilidad del dólar, no lo olvidemos, y esto provoca que haya un flujo de capitales hacia otros sectores. Lo estamos viendo con los bancos, que han sido uno de los sectores más beneficiados, pero también lo vemos con las empresas de defensa. Así que, por tanto, seguimos siendo positivos. En este caso que nos preguntan por Rheinmetall, es verdad que son subidas que han sido históricas, pero cuando estaba, por ejemplo, cotizando a 1.000 y ya eran subidas históricas, pues todavía le ha quedado un 50% de recorrido justificado con estos argumentos. Yo creo que hay que seguir, salvo que hagamos una situación contraria. Es verdad que la posible paz en Ucrania, que ahora ya no se habla nada, pues desde luego que podría ser un impedimento o una piedra en el corto plazo, pero en el medio y largo plazo seguimos viendo que Europa en este sentido ha despertado para el sector de la defensa y que deberían continuar estas alzas. En cuanto a los niveles a vigilar, los 1.250 euros, aunque es un nivel ya más a medio largo plazo, pues yo creo que sería el más importante porque nos caería desde los niveles de soporte que en anteriores ocasiones se ha conseguido resistir. Venga, vamos con otro valor. Vamos a volver al mercado continuo español para echarle un vistazo al gráfico de Tubacex. Fernando nos pregunta por esta compañía. Es una de las personas que nos está siguiendo en el canal de YouTube de Capital Radio. Quiere saber qué opinión le merece el aspecto técnico de la empresa. Y luego hay otro oyente que también está interesado en este análisis de Tubacex tras la importante corrección que ha tenido. ¿Qué le podemos decir de este valor de Tubacex? Voy a ponerlo en pantalla. Realmente, pues como nos indicaba, ¿no? Caídas que hemos visto en las últimas semanas.
niveles de 23,6 de Fibonacci que hemos llegado de retroceso que hemos llegado a soportar, con niveles coincidentes de más o menos de soportes. Bueno, pues realmente volatilidad en cuanto a la compañía, pero es verdad que ha conseguido recuperarse de estas caídas de los 3 euros por acción, con subidas importantes hasta los 3,5, y yo creo que ahora mismo en esta tendencia de mínimos y máximos crecientes desde el pasado mes de marzo, desde finales del mes de marzo, pues ahora mismo no descarto que continúe esa recuperación hasta un primer nivel objetivo en torno a los 4 euros por acción. Así que, por tanto, positivos a nivel técnico en Tubacex, con un objetivo a los 4 euros por acción. Ferrovial, siguiente valor que vamos a analizar a petición de otro de nuestros oyentes, en este caso que nos ha escrito un correo electrónico y nos dice lo siguiente sobre la compañía. Dice que las tiene compradas en 39,43 euros y pregunta por un stop y por un objetivo al que aspirar con esta posición en la compañía constructora española, en Ferrovial. Pues nivel técnico, la verdad es que no nos gusta. Aquí podemos estar dibujando también, como decíamos antes, que teníamos proyectado hombro, cabeza, hombro después de una tendencia alcista, que pudiésemos verlo aquí planteado y desde luego ahora mismo haciendo un pullback de nuevo, intentando recuperar los 40 euros por acción, pero no descartamos que pudiese caer con esas proyecciones, que lo pudiésemos ver de en torno a los 35 euros por acción. Estaría pendiente si consigue mantener estos niveles, si consigue estabilizarse en torno a los 39, 40, incluso recuperarse, nos olvidaríamos de estas proyecciones bajistas, pero estaría muy pendiente, ¿no? Como digo, stop en el caso de tener Ferrovial a niveles de 38 euros, porque sí significaría confirmar esta figura, pero en cualquier caso, en caso de confirmar las subidas que estamos viendo en los últimos días y continuar al alza, no descartamos que pueda intentar de nuevo recuperar los 43 euros por acción en una compañía también muy dependiente de Estados Unidos, del dólar, de la situación económica, de los contratos generados en el país americano y que por tanto nos ofrece algunas dudas en las circunstancias actuales. Hablando de Estados Unidos, Procter & Gamble va a ser el siguiente valor que vamos a analizar. Cotiza en el NYSE, el ticker es P de Pamplona, G de Gato. Y hay un oyente que nos envió un correo electrónico preguntando por esta compañía, qué le parecería para tenerla en cartera con un horizonte temporal de largo plazo. ¿Ahora es buen momento de compra en este valor, en Procter & Gamble? Bueno, lo hemos visto en general en las empresas de consumo básico que han funcionado muy bien en Estados Unidos ante la incertidumbre y la volatilidad de los mercados en las últimas semanas, y esto lo podemos también acuñar en Procter & Gamble, empresas con altos dividendos, empresas que bueno, pues tienen unos ingresos recurrentes y que no son tan dependientes del ciclo y por tanto lo han hecho mejor que el resto del mercado. Aún así, pues estamos viendo que ha habido también volatilidad desde luego en estas compañías. Es verdad que, como vamos a ver en pantalla, han conseguido soportar los niveles de los 157 euros por acción que nos marcamos como niveles de soporte, y yo me esperaría a Procter & Gamble, si queremos ajustarlo un poquito más, en el caso de que supere los 175 euros por acción, aunque creo que nos decían a largo plazo, me gusta a largo plazo y por tanto ya la podríamos pensar en tener en cartera, pero como decimos, sobre todo si queremos ajustar un poquito más, 175, pero si no, buena entrada en los niveles actuales en torno a los 169 dólares. Venga, vamos con dos valores del mercado español, dos compañías por las que nos ha preguntado una oyente, María Ángeles, en concreto son Inditex e Indra. Dice, ¿cómo vería comprar Inditex o Indra? Una de las dos o las dos, no sé cómo lo ve ahora. No tiene nada que ver. Sí, nos gusta más ahora mismo y hasta hace poco, la verdad que éramos positivos en Inditex, hasta el mes de enero o febrero cuando presentó sus últimos resultados trimestrales, éramos muy positivos en Inditex porque seguía generando un margen importante, seguía teniendo una ventaja competitiva destacada, pero estamos viendo que los ingresos han empezado a bajar, que los flujos de caja no son tan altos, que está realizando una inversión en CAPEX importante, lo cual le puede resultar beneficios a futuro, pero que de momento no los está generando, y por tanto, pues ese consumo discrecional, sector al que pertenece Inditex, ante la debilidad del consumo mundial y de la desaceleración económica,
pues desde luego que podría sufrir las consecuencias actuales del mercado, ¿no? Así que, por tanto, no nos gustaría tanto Inditex y nos quedaríamos con Indra, que comentaba antes que en el sector de defensa creemos que puede haber flujos de entrada de capital importantes a nivel mundial por esa diversificación geográfica de Estados Unidos al resto del mundo de los inversores extranjeros. Y en este caso, pues Indra, igual que pertenecía, igual que Rheinmetall, seguiremos viendo ingresos que en este caso no son del 30-40% anuales, pero sí del 15-20% que esperamos. Y en un país como España, que apenas gastamos el 1,29% en defensa y que se espera que incremente mínimo hasta el 2 o ya veremos 2,5, pues desde luego esperamos nuevos contratos. Así que, por tanto, me quedaría con Indra y siendo además, no ya solo comparativamente con Inditex, sino con el resto prácticamente, salvo las utilities, la mejor acción para nosotros, que llevamos diciendo lo del IBEX 35 de los últimos meses. Manuel, en este último minuto que nos queda, ¿algún valor interesante que ustedes estén siguiendo muy de cerca? No tiene por qué ser de la bolsa española, puede ser cualquier título europeo o estadounidense en el que ahora mismo más o menos lo vean claro. Bueno, decíamos al principio de oro y Bitcoin. En el oro yo creo que seguimos viendo esos impulsos al alza y, por tanto, para las empresas mineras de oro, en las que hemos visto sufrir en los últimos meses debido a su alto apalancamiento y cómo ha ido la evolución de los bonos y a los altos costes, a la inflación que ha generado que no se esté produciendo mucho más, que no haya más oferta, pues les ha limitado. Barrick Gold, por ejemplo, me parece una alternativa interesante que ha tenido pues la influencia negativa de algunas circunstancias como Mali, en las cuales no ha podido seguir minando, y sin embargo seguimos viendo cómo el precio del oro sigue subiendo. VS decía esta semana hasta los $4.000, no sé si llegará a esos niveles, pero la demanda de los bancos centrales, la inflación, la incertidumbre, la guerra arancelaria o la caída en los recortes de tipos por parte de los bancos centrales nos parece que son impulsos que va a continuar teniendo el oro, igual que hablábamos antes también del Bitcoin de cara a los próximos meses. Pues con ello nos quedamos. Manuel Pinto, estratega de mercado. Ha sido un placer que haya estado con nosotros esta tarde de martes en el consultorio de Mercado Abierto. Hasta la próxima. Buenas tardes. Un placer por mi parte, como siempre.